Dime. ¿Qué tal mi experiencia aquí como profesora en Tailandia? El primer día. Yo te lo cuento, claro. Bienvenidos a este pequeño rinconcito de internet en el que cuento mis aventuras como profesora de español en el reino de Siam. Soy Sara y este es el segundo capítulo de mi experiencia aquí en Tailandia. ¿Por dónde iba? Sí. Llegué un sábado y el lunes empecé a trabajar como profesora en un instituto. ¿Que no sabes qué hago aquí en Tailandia? Bueno, pues puedes ver mi vídeo en el que lo explico. Nada más salir de mi casa, me estaba poniendo los zapatos. Vale, pequeña pausa. Sí, aquí en Tailandia dejamos los zapatos fuera de la casa. Como muchos países asiáticos, dentro de las casas vamos descalzos. Estaba poniéndome las sandalias cuando apareció una chica que hablaba inglés y me dijo que si iba al instituto. Y yo le dije que sí, que trabajaba allí. Y me dijo que ella también. De hecho, ella también es auxiliar, pero en este caso, china. Resulta que no solo eso, sino que además somos vecinas. Vivimos literalmente una puerta enfrente de la otra. Ya cuando íbamos por el camino, ya empecé a notar cosas que eran bastante diferentes con lo que podemos ver en España. Primero, la carretera está abarrotada de motos llenas de gente, muchas veces pues más de 2 personas en la misma moto. El tráfico, como ya dije en el vídeo anterior, es una locura aquí en Tailandia. Y el único paso de cebra que conozco es justo el que está enfrente de la puerta del colegio. Lo primero que te encuentras al entrar al colegio son 2 estatuas de elefantes que marcan el cartel en el que pone el nombre del colegio. Poco después de entrar empecé a escuchar una musiquilla simpática a través de unos altavoces que te daba ahí como la bienvenida. El colegio es enorme. No es que sea un edificio, es que son varios edificios y cada edificio se dedica a un departamento diferente. Estaba tan sorprendida que pues le pregunté a mi tutora si es que los alumnos vivían allí, si era una especie de internado o algo así, y me dijo que no, que eso tan solo era el colegio. Entonces, pues bueno, indagando un poco más, dije, entonces, ¿tendrá que ser colegio, guardería, instituto? No, es solo un instituto de secundaria, ahí solamente van alumnos, lo que en España sería de primero de la ESO a segundo de bachillerato, o sea, 6 cursos. Pero es enorme y por lo tanto tiene un montón de alumnos, un montón de profesores, es de verdad una pasada. Mientras estaba esperando para que me introdujeran el sistema para poder fichar, me iba fijando en la cantidad de alumnos que iban entrando con sus uniformes. Las chicas llevan un lazo en la cabeza, faldas largas, camisas, algunos van también con el uniforme de deporte, evidentemente. Hay como, no sé si 3 o 4 tipos diferentes de uniforme, incluso dependiendo del día los alumnos pueden ir con uno o con otro. Dentro de los uniformes formales también hay diferencias y también hay un uniforme especial los miércoles, que es el día en el que algunos alumnos pues acceden a lo que es la educación militar y van vestidos con el uniforme militar, son muy monos. También en esos momentos pude apreciar que había un montón de estatuas dedicadas a diferentes dioses tailandeses y una enorme estatua de Buda justo al lado del teatro, porque por supuesto este gran colegio tiene su propio teatro. Y es que en realidad el colegio, antes de ser una institución educativa, era también un templo. De pronto la música dejó de venir de los altavoces y empezó a sonar en directo. Bueno, era la banda del colegio que cada día toca el himno nacional y el himno del colegio, además de otras canciones que yo no sé identificar. Después de fichar, me fui con mi tutora a nuestro departamento, que por supuesto tiene su propio edificio. Pues según íbamos por el camino, miré hacia arriba y vi un montón de monos encima del departamento de matemáticas. Sí, los monos viven en la escuela y tienen sus normas. Primero, no los mires a los ojos. Segundo, no lleves nada de comer encima porque te pueden atacar. Tercero, nunca te confíes. De hecho, a mi amiga china, de la que os he hablado antes, ya la han atacado 2 veces y ni siquiera llevaba comida encima. Una vez en el edificio, mi profesora me enseñó mi escritorio, que está junto al suyo, en una gran sala, que es como la sala de profesores, pero solamente del departamento de lenguas. Vale, no sé si lo he mencionado antes, pero en Tailandia hace mucho calor.
Pues en cuanto entré a la oficina, fue como entrar en el Polo Norte. La temperatura ahí dentro es como el muro de Juego de Tronos. Hay como 20 grados de diferencia entre el exterior y el interior. Algo que me encanta de Tailandia en general es cómo te saludan los estudiantes. Y sí, es que es una maravilla. O sea, todos te saludan así. Y luego está el tema de las clases. Primero, dejan sus zapatos en la puerta. Todos los alumnos, menos tú, que eres el profesor, tienes el permiso especial de llevar zapatos. Incluso algunas profesoras tienen como zapatillas de andar por casa o chanclas para ponérselas en la clase y que estén más cómodas que con el tacón. Porque bueno, el código de vestimenta para las profesoras es que tienen que llevar zapatos, no pueden llevar deportivas, por ejemplo. También tenemos que llevar vestido y tenemos que llevar camisa o blusa. Y cada día hay un color especial que tenemos que llevar. Bueno, esto no siempre tenemos que cumplirlos, al menos yo, que no lo cumplo siempre. Lo del color me refiero, lo demás sí. Pero se supone que cada día tiene su color especial. Como decía, antes de entrar al aula, los alumnos dejan sus zapatos fuera. Entran y cuando están todos en clase, se levantan y dicen: "Buenos días, profesora". Esto en mi caso, que soy la profesora de español. La verdad es que no los he visto interactuar con el resto de profesores, pero a mí me lo hacen todos los días y me parece estupendo, la verdad. Después, pues esperan a que yo les diga buenos días y que les permita volver a sentarse. Es como una forma de respeto y también es un ritual, siempre al principio de cada clase, que como que marca el comienzo y me parece guay. Esto fue lo primero en lo que me di cuenta, nada más entrar al aula de español. Después, bueno, como era mi primer día, lo dediqué prácticamente pues a presentarme. Y los alumnos también se presentaron. Cuando les empecé a preguntar los nombres, empiezo a oír que se llaman Agustín, Paquita, Pepe, Bonita. Sí, no es que esté ahora de moda en Tailandia poner a tus hijos nombres de abuelos españoles. Es que mis alumnos en su clase de español han creado sus propios nombres en español para llamarse entre sí, que los llamemos así los profesores, cuando estén en la clase de español. Y es súper divertido porque han elegido nombres, como ya digo, de abuelos y palabras en español un poco random. De hecho, ese primer día ya estaba en la sala de profesores o oficina o como lo queráis llamar, haciendo mis cosas, cuando de repente apareció una chica, una alumna, y me saludó y me dijo: "Hola, soy preciosa". Y yo ahí en mi inocencia y bueno, en mi no tener abuela, pensé que se había confundido a la hora de conjugar el verbo y que quería decir que yo era preciosa. Pero no, la frase estaba bien formulada. Su nombre es preciosa. Por otra parte, en cuanto al nivel de español de los alumnos, la verdad es que es muy, muy bajo. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos empiezan por aprender el alfabeto, que ya de por sí es diferente, y el tailandés no tiene absolutamente nada que ver con el español. De hecho, a mí me resulta un idioma imposible. Como he dicho antes, hay 6 cursos, pero los primeros 3 cursos, en cuanto a nivel de español, más o menos andan igual, porque pueden elegir tener español ese curso y no otro, entonces, bueno, pues tampoco es que avancen mucho de primero a tercero. A partir de cuarto ya sí que se empieza a avanzar y se supone que terminan el nivel sexto, que sería como bachillerato en nuestro caso, lo terminan con un A2 o algo así y se pueden presentar con español a la selectividad. A la hora de la comida en el colegio puedes ir a la cafetería, pero no es una cafetería como la que conocemos en los institutos de España, o al menos lo que yo conozco, no. Es una nave con un montón de diferentes puestos de comida, una papelería, una tienda de ultramarinos y un montón de mesas en medio, que eso sí se parece un poco más a lo que sería un comedor convencional. Eso sí, los profesores tenemos nuestra propia sala, que es como una especie de restaurante privado, con su aire acondicionado, cosa que los alumnos no pueden disfrutar. Como mi nivel de tailandés es -1, cuando pido en los puestos de comida, pues lo que suelo decir es "Ao, ani, na, ka". Y eso es como que quiero esto. Señalo un poco a lo que quiero y ya está. También muchas otras veces lo que hago es decir que quiero lo que acaba de pedir el alumno anterior. La verdad es que a mí me gusta casi todo y no soy muy especialita con la comida, me gusta el picante, me encanta la comida tailandesa,
Así que intento probar un poco de todo y la mayoría de las veces ni siquiera sé lo que estoy comiendo. Pero por otra parte no he tenido ningún problema, no me ha sentado mal ninguna comida y hasta ahora la verdad que he tenido bastante suerte y no ha habido nada que me haya producido arcadas al comer. Cosas no tan guays del colegio. Primero que tenemos que estar allí a las 8 de la mañana, aunque las clases empiecen a las 8:30. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen como una actividad antes de las clases en sí y se supone que los profesores tenemos que entrar antes de que se produzca esta actividad, aunque ni siquiera formemos parte de ella. Y también tenemos que estar hasta las 4:30 allí, sin opciones a irnos a nuestra casa. Eso sí, podemos salir del colegio para comprar, para comer, pero siempre tenemos que volver y tenemos que fichar tanto al entrar como al salir del colegio a esas horas. Además, hay un día a la semana en el que tenemos que entrar una hora antes, en mi caso son los viernes, para saludar a los alumnos y darles la bienvenida al principio de la mañana. Y sí, hay alumnos que llegan una hora antes al colegio, lo tengo comprobado. Y bueno, una curiosidad que pude apreciar sobre todo el viernes que entré estas horas antes, es que los alumnos fichan también igual que los profesores, pero de una forma un poco diferente. Ellos pasan por delante de una cámara, ni siquiera se detienen, la cámara reconoce su cara y les introduce en el sistema. Así que bueno, ese sería el resumen, más o menos, del primer día como profesora de español aquí en Tailandia. Saludos respetuosos, monos, estatuas de Buda y mucho espacio. Espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis acompañándome en estas aventuras por Tailandia. Suscribiros, darle a la campanita y esas cosas que se dicen. Besitos.